Sujeto de prueba, 59 años. Thomas Clark es un trabajador a tiempo completo en Plain Co. desde 1955. 6 meses atrás fue diagnosticado con enfermedad terminal cáncer. Ahora, el señor Clark, consciente, ha sido voluntario para este experimento. No creo que escuche. ¿Nos escuchas, Thomas? 1199 mostró más desorientación de la que esperábamos. Las pruebas mentales posteriores fueron también reducidas prácticamente a la mitad. Esto es solo una conjetura por mi parte, pero no creo que sepa dónde está él o qué le pasó. En casos peores, los otros experimentos podrían decir que 1199 fue diferente. Ellos lo habrían matado si el equipo de investigación no interviniese y aún así sufrió daños significativos en las estructuras internas con parte de la anatomía como la laringe y tiroides siendo devorados por completo. Nos tomó 12 horas de cirugía para estabilizar a 1199. Nosotros los separaremos de los demás por ahora. Muy bien, en esta nueva investigación se nos presenta a una doctora o científica que nos habla sobre Thomas Clark, un empleado de la fábrica que tenía una enfermedad y tuvo la necesidad de convertirse en un juguete vivo. Vemos a Bron con los ojos al descubierto, siendo la primera vez en su fase viva que logramos verlos, así como también de observar cómo se movían. La científica se refiere al dinosaurio Bron como el experimento 1199, que lo pone por encima de Huggy Wuggy y por debajo de Mommy Longlegs. El día que Bron fue puesto junto a los otros juguetes que también estaban vivos, no le fue nada bien, ya que al momento de que notaron su presencia lo atacaron sin piedad. Los daños que le causaron a Bron fueron tan grandes que perdió la orientación, teniendo problemas con las pruebas mentales, así como también de perder algunas partes de su cuello y cabeza, justificando el porqué de su aspecto en la miniatura producto de dicho enfrentamiento. La científica dice que los otros experimentos al verlo supieron que era diferente, por lo que esto puede significar que ellos sabían que el experimento 1199 era malvado. Esto se debe porque al principio la doctora reveló que dicho Bron era un empleado de la fábrica, mientras que los otros juguetes alrededor eran los niños del orfanato, y al percatarse de que este que estaba ahí no era una víctima, se enfurecieron y lo atacaron sin piedad. Si eres un empleado de Playtime Co. y te ofreces voluntariamente a ser convertido en juguete, significa que muy probablemente sabías algo o eras cómplice de los experimentos hacia los huérfanos y todas las cosas oscuras detrás de ello, teniendo que separarlo de los demás. Otra curiosidad es que Pille Pocapilar estaba listo para atacar, ya que vemos cómo poco a poco abre su boca para morder. Oh, mira, es la mano de Botsy Boo. Al principio pensaba que esta cirugía era para transformar al humano en juguete, pero era todo lo contrario. El video era para reparar a Bron, que fue lastimado por los otros experimentos, mostrándonos lo muy dañado que estaba producto de dicho conflicto y por ende el nombre Restoration, la restauración. Y ese sería el video sobre Bron del Security Camera Restoration. Muchísimas gracias, Lucy, por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Analizando el video, le voy a dar un 9.9 sobre 10, ya que me faltó ver a una araña muy grande